¿Es hasta las 10:30? Sí, porque en estos días, lo que es hoy, mañana y el viernes, vamos a hacerlo un poquito hasta más tarde, hasta las 10:30, 10:40, más o menos, para recuperar un poco, para recuperar la clase de ayer que tuvimos por WhatsApp, así de una Ok. forma como tan abrupta, que yo aún estoy apenado con ustedes, por Dios. Eso no debió pasar y no va a volver a pasar. Tranquilo, profe, a todos se nos fue caer el internet. Entonces, eh, No es podemos pagar la factura a tiempo. No, mentiras. no me van a creer lo que sucedió y Molestando. qué pena que quede grabado. En mi casa pagaron el internet de otra persona, o sea, otra referencia, o sea, otra, Dios mío, pero ya Suele pasar. hoy lo soluciona. Hoy estoy en otra casa, hoy no estoy en mi casa, estoy dando mi clase desde la casa de un familiar, mientras solucionan eso allá. Pero bueno, vamos a ver cómo se. Lo importante es que sigamos, ¿listo? Siempre con una sonrisa en el rostro y para él. Última expresión de este capítulo, chicas. Vite. ¿Listo? Este vite es como un, ¿cómo? ¿Sí? Como que Mafe me dijo algo, pero no le entendí qué fue lo que dijo, como que no me vocalizó bien. Y yo le digo, ¿cómo? ¿Qué? ¿Vivite? ¿Cómo? ¿Me repites? Eso sería un vivit. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Me entendí? ¿Cómo? ¿Vivite? ¿Listo? Entonces, chicas, lo importante es que a partir de ahora empecemos a usar todas las expresiones que estamos utilizando. Esto que estamos aprendiendo las vamos utilizando. ¿Okay? Profe, ¿qué es vivite? Como un cómo. ¿Cómo? ¿Vivite? Profe, pero entonces ese evite significa varias cosas, ¿no? De nada, por favor. Exacto. Solamente que aquí estamos diciendo como, ¿cómo? Por favor. Por favor, repita que no entendí. Y eso literalmente no tiene traducción, ¿sí? Pero simplemente va pegado con el vi para dar ese significado de, hey, no entendí. ¿Listo? Por ejemplo, uy, Mari, te tocó. Mari, ¿me puedes deletrear tu nombre? Ay, profe, es demasiado largo. Yo qué día lo hice y no. No, solamente tu nombre, no tu apellido, solo tu nombre. El que aparece ahí, Mari Castaño. Entonces, Mari. No, profe, ayúdame. D, A, N, I, R, You. Y, Ah, pero es como se escribe, no como se pronuncia, ¿sí? y cómo se escribe, para yo. Para Ah, alguien que te diga, bueno, por favor, descríbeme tu nombre para poderlo escribir acá. ok. Entonces, te lo repito de nuevo. Ujú. M, A, R, Y, ¿Vivite? Y. ¿Sí ves que me entendiste? Ese es el sentido del vivite. ¿Listo? Como que no te escuché, no te entendí, me puedes repetir. Ok. Entonces, cuando ustedes escuchen ese vivite,
o cuando quieran que se les repita algo de una persona, de una, bípite, esa es una expresión. ¿Listo? Ustedes pueden, por ejemplo, y ese es un tip ya para nuestro examen, ¿listo? Que será en 2 meses, 3 meses. Ustedes pueden ganar tiempo en la entrevista oral cuando ustedes preguntan el bípite. ¿Listo? Como diciendo, repítame la pregunta, pero lo dices de un modo bueno. Bípite. Ah, schreiben Sie das. Ah, ok, ahora sí. Y les da unos segundos más para pensar. ¿Ok? Quiere decir, ¿cómo? ¿Listo? Ahora, Pero, perdón, ese bibite no es como muy informal. mm, Jain, o sea, sí y no. Es de modo general, ¿sí? Después vamos a aprender una forma muy formal. ¿Listo? Könnten Sie wiederholen, bitte. Eso ya es bastante formal. Necesitamos otros elementos para poder aprendernos esa frase. Por ahora, el bíbite es el cómo. ¿Listo? ¿Cómo? No te entendí. ¿Ok? Profe, una pregunta fuera del tema. ¿Los exámenes se presentan por módulo o cómo? El A1 se presenta completo. El A1 se presenta completo. O sea, el A1, después el A2 y después el B1. Ujú. Ok. ¿Y todos se presentan en Bogotá? Sí, Ok. porque aquí está el GUTE, que es el único instituto a nivel nacional certificado para dar certificados de alemán. Ok, gracias. No tenemos ningún otro. O al menos no que yo conozca, creo que no hay más. Profe, Dime. una pregunta. Ahí donde está la W Fragen, o sea, la V Fragen. Sí, entonces aquí se diría como el V solo que diría. Es que no recuerdo. El B quiere decir cómo. ¿Listo? No, pero aquí en donde está la W Frage, Ujú. El B o sea, la solito V. quiere decir cómo. ¿Listo? Por ejemplo, wie heißen Sie? ¿Cómo se llama usted? ¿Listo? ¿Cómo? ¿Listo? Ah, ok. Preguntando algo. Pero O sea que el bípite es una expresión de decir no te entendí. es una exclamación. Exactamente. Decir, oye, no te entendí. ¿Qué fue lo que dijiste? Todo eso está intrínseco en el bípite. Ah, ya. Ahí en donde está el inicio de eso, W Frage, ¿qué significa? W frage es lo que en inglés llamarían, no sé si lo pronuncio bien, las book question. WH question. WH. Exacto. ¿Listo? Serían Estas siempre van a ser las WH question. esas van a ser las W question. ¿Listo? Las B frage. ¿Que para qué se utilizan? Son lo que llamaríamos preguntas abiertas. ¿Listo? ¿Qué es una pregunta abierta? Una pregunta que requiere una respuesta concreta. Una pregunta cerrada, ¿cuál es? Una pregunta de sí o no. ¿Listo? Por ejemplo, si yo te pregunto, hey, ¿bist du Daniela? Eso es una pregunta cerrada, ¿cierto? Tú me respondes ya o nein. Listo. Ya, ich bin Daniela. O nein, ich bin nicht Daniela. ¿Ok? Las WH question. Eso serían las de Frage. Frage quiere decir pregunta, como question, igualito. Ah, ok. Pregunta es Frage. Pregunta es Frage. Die Frage. Femenina. La pregunta. Die Frage.
¿Ok? Vámonos a ir rápidamente al punto, no, a la página 14. ¿Listo? La página 14 arriba tenemos lo que son profesiones. ¿Listo? ¿Cómo se dice profesión? Nos teletransportamos a la pizarra. ¿Cómo se dice profesión? ¿Ya? Perú. ¿Listo? Perú es una profesión. ¿Qué es una profesión? Pues lo que tú haces, lo que tú estudiaste, lo que tú, el oficio, la carrera, la ocupación. Ya, Perú. Entonces, por ejemplo, tenemos distintos profesiones. Por ejemplo, estudiante. En estos momentos, IA sei Studenten. ¿Listo? Student. Ustedes son estudiantes. Exacto. Ya. ¿Listo? Ah, ya. Vosotros. Vosotros sois Ujú. vosotros de España. Student. Mecánica. ¿Listo? Por ejemplo, uno que me encanta a mí, el Schauspieler. El Schauspieler quiere decir actor. ¿Listo? Un actor. Un Schauspieler. Por ejemplo, informática. Journalisting, no, como sea que se diga. Jornalista. ¿Ok? Ah, ¿es igual que en Una inglés? pregunta. Journalist. Ah, Casi. Digamos, en este caso tú estás haciendo ejemplos como estudiante, entonces tú dirías también la estudiante, el Ah. ingeniero, la ingeniera. Allá voy. Estas están todas escritas en masculino. ¿Listo? ¿Cómo hago yo para volver eso a femenino? En el 85% de los casos, le agrego una IN. ¿Listo? Entonces, der Student, die Studentin. Tin. Exactamente. Der Mechaniker, die Mechanikerin. Knin. Mechanikerin. Exactamente. Mechanikerin, porque tiene la vocal, R vocal. No, porque ya no sería al final de la palabra. Pero conviértela ahí, no entendí. Porfis. Mechanikerin. Entonces, la ER ya no está al final de la palabra. Está al final de la palabra aquí, mecánica. Pero aquí, Ajá. no, aquí el final es IN. Entonces, suena esa E. Mechanikerin. ¿Listo? Mechanikerin. ¿Y la R no es gutural? Mechanikerin. Ajá. Ah, ok. Muy bien. O sea que journalisting ya está femenino. En el libro ya está femenino, jurnalista. Ah, en el libro. Ujú. Ah, ok. Así como yo lo escribí en la pizarra, está masculino todavía. Está masculino. Schauspielerin. o sea, ellos siempre tienen la forma masculina y femenina, porque digamos en nuestro caso en español no. O sea, la periodista y el periodista, pero hasta ahí. Ujú. Exacto. Porque pues, Ahí la- el español como idioma es pues ya distinto al alemán. ¿Y en estudiante también? Studentin. ¿La estudianta? La estudiante. ¿Estudiante? Die These two. Studentin. A lo maduro. Die ¿Listo? Maduro y Duque quedaron en pañales aquí. Listo. Entonces, Sí. die Studentin.
siempre van a tener la versión masculina y la versión femenina en alemán. ¿Listo? Femeninas al poder, por fin. El tema que es- Profe, o sea, siempre está en masculino ¿Cómo así? y yo lo convierto con el INA femenino. Exactamente. En el 85% de los casos. Ok. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay palabras que no son con ER o no son así. Por ejemplo, si yo digo, vea Putzman, ¿listo? Vea Putzman quiere decir el hombre, el chico del servicio, ¿listo? El señor del aseo, ¿listo? Entonces, en femenino, ¿cómo sería? Putzfrau. Exactamente. Ush, ya, pero- Ya Pegado, lo sabes. ¿listo? Pegadito. Importante. Y es algo que he estado haciendo, pero que no sé si se han dado cuenta hasta el momento. Y es lo siguiente. Toda palabra en sustantivo, toda palabra sustantiva, ¿listo? Se escribe con mayúscula, independientemente del lugar de la oración. No me importa si está al final, se escribe con mayúscula, porque es un sustantivo. ¿Ok? Dime, iPhone de Andrea. Profe, Dime. bueno, el idioma alemán puede ser más complicado o menos complicado que el inglés por sus sustantivos, sus formas de, o sea, digamos la U, que uno, bueno, haga U en vez de todas esas cosas, me confunden. A ver, el alemán es tan complicado como nosotros lo hacemos complicado. ¿Sí? O sea, es tan complicado como tú tengas tu mente abierta al alemán. Por eso les decía que olvidáramos las reglas del inglés, las olvidáramos por ahora. ¿Sí? La pronunciación del inglés las olvidáramos por ahora. Estamos, o debemos ser una hoja en blanco para el alemán. ¿Listo? En la que podamos plasmar todo lo que sea el alemán. Perdón, profesor, Dime. y es que, o sea, dicen que hay que aprender, o sea, supuestamente que el inglés, un mito, que no sé qué, que porque el alemán es muy difícil. Entonces, bueno, en fin, tú sabes. Yo lo único que te puedo decir es que a mí me parece más fácil el alemán que el inglés. Yo aprendí el alemán sin saber inglés. Yo no sé hablar inglés fluido. Y como les dije el lunes, mi inglés es del verbo to be. ¿Sí? O sea, no sé si eso fue una ventaja o una desventaja al momento de aprender el alemán, pero no sabía inglés, no tenía bases de inglés. Así que pues, Yo creo que es subjetivo, exacto, o sea, depende de si a ti se te facilita más. O sea, digamos, desde mi posición, yo aprendí primero inglés y siento que ayuda un poquito. O sea, porque relaciono las palabras, me parece. Pero no creo que, o sea, si nunca hubiese aprendido inglés hubiese sido como imposible, pues no, pues porque el profe, pues mira, aprendió primero alemán que inglés. Lo importante, al menos para mí lo que me parece bastante importante, es no cerrarnos. No cerrarnos a por qué se dice así, por qué se pronuncia así y no así. ¿Sí? O sea, en estos momentos en el que estamos aprendiendo hasta ahora, como entrando en el barquito de la... se dice así.
¿sí? Se pronuncia así y lo aprendemos así. Ya después, cuando tengamos un nivel de alemán avanzado, ya podemos entrar a decir, bueno, ¿por qué se dice ahí sí? ¿Cuáles son las contracciones del idioma? ¿De dónde viene esa palabra y por qué la pronuncio? Esta palabra la pronuncio así y esta palabra la pronuncio de otra forma. Por ahora, meternos ahí es, como decía un amigo mío, rayarnos el coco. ¿Sí? O sea, es como complicarnos la vida. ¿Sí? Por ahora es decirlo, esta es la regla, lo hago así y listo. Es verdad, la pronunciación del U, del E, del U, en ocasiones es complicada, ¿sí? Los diptongos, del que el EI, que el ER, que el IE, que el EU, a veces nos pueden confundir, pero así es el alemán, ¿sí? Entonces, es aprendernos esos diptongos, esas pronunciaciones y seguir adelante. A medida que lo vayas usando, a medida que lo vayas mirando, al principio es súper difícil, claro. Obviamente, yo antes de andar una cuadra en bicicleta me caí como 35 veces. Y raspado, ¿sí? Tengo una cicatriz aquí de eso. Obviamente, al inicio siempre va a ser muy complicado. Pero todo lo bueno requiere un esfuerzo. ¿Sí? Y el alemán es algo muy bueno. Gina. Profe, no sé si es cambiando de tema o siguiendo. Es que no estoy entendiendo muy bien esta parte. Me perdí. No sé si los que terminan en masculino es en ere y los femeninos en bien. Es que me perdí. Listo. Porque los confundí con las terminaciones del presente, de lo que estábamos viendo en los anteriores. Aunque, Verbos, bueno, sí. listo. Ojo, Entonces, los me verbos son perdí un poco. listo, Gina, no hay problema. Los verbos son en. Ahora, generalmente muchas profesiones terminan en er. Muchas, pero no todas, mira. Student, jornalista. Lo que sí es cierto es que tú siempre en el diccionario, sea físico, sea virtual, los vas a encontrar en masculino. ¿Ok? Que es la forma base. Entonces yo les estoy diciendo cómo lo transformamos, o cómo lo decimos en femenino. Porque esto es lo que ustedes van a necesitar más que todo. ¿Sí? Vanessa no me va a decir, ich bin Schauspieler. Pues no, porque ella no es un actor, ella es una actriz. ¿Sí? Entonces, necesitamos... Schauspielerin. Brava. ¿Listo? Bien. Journalist, journalistin. Ahora, les decía, hay palabras, eso en forma general, pero hay palabras que tenemos, por ejemplo, al final. ¿Listo? Y vamos, que no, Schauspielerin. ¿Listo? Con la R, ya. Schauspielerin. En general. Entonces, las profesiones simplemente las aprendemos como son, como vienen. Como decimos, generalmente terminan en ER y las transformamos al femenino. ¿Ok? Ahora, estas son singulares, todas. ¿Sí? Mecánico, actor, informático, periodista, estudiante. ¿Ok? Ahora, ¿cómo serán los plurales? Estudiantes, mecánicos, actores, informáticos, periodistas. Cuando están así, perdón, regreso. Cuando están así, ¿listo? Cuando la profesión termina en ER, masculino, el plural va a ser igual. ¿Qué quiere decir eso? Escribo aquí abajo. Vea, mecánica, ¿listo? Coma, di, mecánica. El plural es igual. ¿Listo? Para el masculino. Singular,
plural. Ahora con el femenino sería die Mechanikerin. ¿Listo? Y el plural sería die Mechanikerinnen. Uy, Suéltalo ahí. ok. Pues tenemos que pasar ese din, le agregamos una en para que sea plural, femenino. Las mecánicas. Los mecánicos, las mecánicas. Pero solo en masculino, solo es ese plural si termina en ER. Claro. En ER, si no, no. Si no, Se le agrega el EN. se le agrega el en. Student, studenten. Journalist, journalist. Journalisten. ¿Ok? Ok. Gracias. Ahora, si es man, pues el plural va a ser el plural de man. Also, Puts, Mena, Nena. Puts, Frauen. Ah, bueno. Ok. Profe, perdón, ¿qué es lo que significa Putzman y Putzfrau? Putzman literalmente es el hombre que limpia, la mujer que limpia. O sea, el hombre del aseo, la mujer del aseo. Ok, gracias. Eso, esa palabra se refiere tanto a las personas que hacen aseo en una casa como los que hacen aseo en un centro comercial. Por ejemplo. ¿Listo? Profe, qué pena, una pregunta. El artículo di en mecánico para plural, ¿por qué es di femenino? Porque siempre es di. El plural siempre va a ser di, así sean hombres, sean mujeres, sean niños, perros, gatos, pájaros, lo que sea, siempre el plural va a ser di. Ok, muchas gracias. Para cualquier género. Con gusto. Para cualquier género vamos a tener el plural. ¿Listo? Por eso decía yo al principio que feminismo al poder. El plural femenino. Pero siempre va a ser. Ahora, para mañana, cada una de ustedes va a traer su profesión. ¿Listo? No está difícil, ¿cierto? Ya la busqué y estoy confundida. ¿Cuál es tu profesión? Psicóloga. Termina en E y la pongo en en femenino, masculino y me sale igual. Sí. Y. Sí. CH. O. Log-G. L-O-G. Psicólogo. E, al final una E. Psicólogo. ¿Listo? Así me sale. ¿El plural cómo será? Psicólogo. ¿Sí? Psicólogo. Ok, gracias. Psicólogo. Con la acentuación en jo. Ok. Psicólogo. No psicólogo, no. Psicólogo. Pero mencionó la P. Sí. Psicólogo. Sí. Psicólogo. Ok. Oh. Profe, Digamos bueno, por ejemplo, en ingeniería multimedia, el plural iría en ingeniería, ¿no? Ingeniera y ya. O sea, multimedia y no, nada que ver. Media es una palabra universal, neutra, como tal, o sea, neutra en el sentido español, que es para hombres y mujeres por igual. Sería en ingeniera. Vanessa, ¿me ibas a decir algo? Profe, no entendí el plural, digamos, en el ejemplo de Mechanikerin. O sea, para masculino se mantiene y para femenino le agregas N en plural. El femenino perdón, el plural del femenino siempre va a ser in. In. Pero, no, pero el plural es en. Inen. Inen. Como el Frauen, amiga. Pero entonces, digamos, porque terminan en ER, como
no, ¿cómo es? El de actor, Nen. Nen. Schauspieler. No. Schauspielerin. Schauspielerinnen. Las actrices. Ah, ok. Exacto. Ok, termina. Ok, profe. Y para hombres solo literal cambia el D. Solamente Journalist, Journalisten. Schauspieler, Schauspieler. ¿Listo? Der Schauspieler, die Schauspieler. Ok. Pero digamos, para el hombre cuando es plural únicamente cambia el El artículo. artículo. ¿Listo? Solo el artículo. Su plural se mantiene igual. Ok. Thank you. Gracias. Perfecto. Claros hasta aquí, por ahora. Diana, me querías decir algo, ya me la mano. Colabora con el de enfermera. Es que es muy largo y no lo entendí. Enfermera. Enfermera tiene un nombre muy bonito. No, es horrible. Es Es una de las palabras más difíciles. Yo la vi en TikTok. ¿Por qué? Porque viene, la magia. enfermera viene de las monjas en la antigüedad, que en la antigüedad no existían las enfermeras, eran las monjas, las religiosas, las que cuidaban a los enfermos. Entonces, se llama. Me han dicho eso. Gracias, Andrea. Die Krankenschwester. ¿Listo? Quiere decir como la hermana de los enfermos. Die Krankenschwester. La T suena, Schwester. Schwester. Ahí ya está en femenino, no hay que agregarle el IN. No hay que agregar el IN porque ya está hermana, femenino. ¿Listo? Ahora, ¿cómo sería enfermera? Esa era mi duda. ¿Cómo? Exacto. Es que esa era mi duda en realidad, que si le agregaba el IN o quedaba así. Ahí ya no, la diferencia la palabra hermana ya es femenina. Es femenina. Ya, listo, gracias. Distinto, a mí me parece más feo la palabra enfermero de los hombres. Porque se llama Krankenpfleger. ¿Listo? ¿Qué va, profe? Está más fácil. Krankenpfleger. Ay, mira, la escribí hasta mal. ¿Sí? Es tan fea que la escribí mal. Krankenpfleger. Pero está más fácil. Sí, pero es más fea por significado. Se me hace mucho más fácil de pronunciar la de enfermera que enfermero. No. Sí, Krankenschwester, ya. Krankenpfleger, ya. Krankenschwester. Y el otro es Krankenpfleger. Llegas a tener COVID y le dices a alguien Krankenpfleger, ya lo contagias. Haz todo el bueno. Nah, está más fácil, Krankenpfleger. Como dijimos hace poco, subjetivo. Es cierto. Profe, una pregunta. Dime. Porque ahí, digamos, se hace la excepción de que no se le agregaría la IN, sino cambiaría casi, pues, media palabra. Porque por el origen de la palabra. Como les decía, Krankenschwester viene de las religiosas eran las que cuidaban a los enfermos en el tiempo de la peste, en el 1200. Entonces, de ahí viene esa palabra. O sea, esos cambios son porque tienen como una denotación anterior, ¿sí? Pero entonces existirían algunos otros sustantivos, en este caso, pues digamos, otras profesiones u otras palabras que tuvieran estas excepciones. Es posible, sí. Dependiendo el putzman, de su historia. ¿no? Por ejemplo, como el putzman y el putzfrau. Exacto. Dependiendo de su raíz, dependiendo de su historia. ¿Sí? La verdad es que la palabra Krankenpfleger es una palabra nueva. En los 80 se intentó decírsele Krankenbrüder. ¿Sí? Por Schwester, hermana, pues Bruder, hermano.
pero no fue muy bien recibido por los, no sé por qué, ¿sí? Pero no fue muy bien recibido y se cambió a plega, que quiere decir como cuidador, ¿sí? Pero pues eso ya es cambios de la historia, de la historia de las palabras, ¿ok? Entonces, para mañana, dentro del diálogo que van a hacer en parejas, tiene que estar su profesión. ¿Listo? ¿Y cómo se pregunta? Pues, no lo vamos a preguntar, ¿sí? Simplemente en nuestra presentación pues lo vamos a decir. Ja, hallo, Ok. ich bin Laura und ich bin Krankenschwester. No, profe, pero no se vale. Journalistin. Sí, Jornalista, es un jornalista. es difícil. Entonces, dentro de la conversación, ¿listo? Dentro del diálogo. ¿Ok? Ahora, como temas vamos a dejar hasta acá. Tengo que darles todavía, nos quedan 3 minutos para darles el verbo spielen, que quiere decir jugar. ¿Listo? El verbo spielen, el verbo sagen, que quiere decir decir. Y el verbo singen, que quiere decir cantar. ¿Listo? Esos 3 verbos los van a conjugar para mañana. ¿Listo? Entonces, tenemos conjugación de estos 3 verbos, el diálogo y el cuadrito. ¿Listo? Ahora, ¿puedes repetir, por favor, los significados de cada uno? Spielen, jugar. Spielen, jugar. Sagen, decir. Sagen, decir. Y singen, cantar. Profe, el cuadrillo está en la 77. Sí, 77. ¿Ok? Gracias. Listo. Aprovechando los últimos 2 minutos de sesión que nos quedan, vamos, o les voy a explicar rápidamente en qué consiste ese vocabulario que ustedes tienen en el Classroom, que les di. Son un curvo de hojas de vocabulario. ¿Ok? Entonces, en ese vocabulario ustedes tienen 3 columnas. ¿Listo? Al lado izquierdo, ustedes tienen la columna de las palabras en alemán. ¿Listo? En el centro ustedes tienen una columna vacía. ¿Ok? En esa columna ustedes van a escribir el significado de la palabra que vayan buscando. ¿Ok? Y al lado derecho ustedes tienen ejemplos de oraciones con esa palabra. Ah, ok, yo estaba confundida, menos mal. Ejemplo, Ya, entonces alemán. lo que es traducir y el resto es el ejemplo con lo que usamos la palabra. Listo, gracias. ¿Listo? Ojo, prohibido traducir 50 palabras cada media hora, ¿no? Ojo, diariamente. Profe, qué pena, es que se me escuchó un poquito entrecortado. ¿Puedes volver a repetirlo del vocabulario? Perdón. A la izquierda tenemos las palabras en alemán. En el centro tenemos un espacio para traducir y al lado derecho tenemos ejemplos de oraciones con esas palabras. ¿Listo? ¿Cuántas diarias se va a acabar el minuto? Unas 10, 15 diarias máximo, más no, porque no les da, no nos da. ¿Listo? Chicas, que descansen, que la pasen súper, que sueñen bonito, se les quiere, nos vemos mañana a las 8 nuevamente. Guten Nacht. Que duermas. Chicas. Chao, profe, gracias. Guten Nacht. Guten. Ay, profe, una cosita rápida. ¿Y no nos acaba? ¿Sí? ¿Hay algún problema si repito el ejercicio con 2 personas del diálogo? ¿No? Ok.